Carla entró a la cárcel a la edad de 30 años y para ese momento ya había matado a muchos, o por lo menos a 8 personas que fueron los que le pudieron probar. Cuando le hacían los encargos de asesinar a alguien, a Carla le gustaba enterarse de los motivos de sus clientes, en contra de la costumbre de la mayoría de los sicarios que preferían no involucrarse en las emociones de quienes los contrataban. Con Carla pasaba lo contrario. Era morbosa y disfrutaba sabiendo la vida privada de aquellos a quienes les cortaría la existencia. Por eso se había enterado de que Elisa y su hijo Maximiliano acabaron siendo víctimas inocentes que terminaron ejecutadas solamente porque eran la esposa y el hijo de un enemigo del tipo que la contrató. Pero a Carla ni le importó que eran gente inocente, personas en las que su existencia discurría de manera tranquila, pero a las que debía matar, sin importarle si merecían terminar de esa manera o no. Carla no se tentó el corazón a la hora de atacarlos cuando iban alegres, comentando una película después de haber salido del cine y se encaminaban hacia su auto, en el estacionamiento del centro comercial. A Carla le gustaba ser mala. De esa manera se sentía superior a los demás. Era una manera de olvidarse que no valía ni un cacahuate, de que a nadie le importaba si estaba viva o muerta, de no tener ni un pequeño lugar dentro del corazón de ninguna persona en el mundo. Por eso siempre se jactó de ser muy maldita, porque aunque nadie la quería, por lo menos gozaba sabiendo que inspiraba temor a otras mujeres, e incluso hombres, sobre todo a los de su muy reducido círculo social, que se limitaba a unos pocos malvivientes como ella que formaban parte de la misma banda a la que pertenecía. Los que parecían temerle eran básicamente como consecuencia de que sabían que Carla estaba medio loca, que explotaba de ira a la menor provocación, que no sabía controlarse, ni tenía el menor tacto para tratar a los demás. Había quemado negocios en los que le negaron mercancía fiada. Había dedicado tiempo a provocar accidentes tales como estallidos de tanques de gas. Pintarrajeaba las bardas de las casas. Aventaba piedras a las ventanas para romper los vidrios. Incluso una vez había aventado a las vías del metro a una muchacha que se había atrevido a verla feo. Quienes la conocían sabían que esa mujer fea y mala tenía la idea enfermiza de que todo en la vida se solucionaba destruyendo, ya fueran vidas, negocios, propiedades o familias. Quizá la mejor muestra de su ferviente convicción era de que día a día, con total entrega y determinación, se dedicaba a ir destruyendo hasta su propia vida. Alguno que otro pensaba que Carla tenía el alma tan negra porque durante su infancia había sido maltratada por su madre, quien era alcohólica y prostituta. Aquella mujer nunca la quiso. La explotaba entregándosele a sus clientes por una cantidad igual a la que le pagaban a ella. Carla platicaba a quien quisiera escucharla, que fue cuando cumplió 14 años cuando decidió irse de la casa de su mamá, y por alguna extraña razón la dejó con vida, porque era mucho más probable que la hubiera matado, pues la odiaba. Una vez fuera del yugo materno, primero vivió un tiempo en la calle, debajo de los puentes, durmiendo en los quicios de las puertas de las casas, drogándose con cemento con otros chavos de la calle en espacios públicos como parques o deportivos. Después, cansada de andar sola y sin un lugar fijo al cual llegar, se unió a una pandilla de drogadictos que vivían dentro de una vecindad abandonada y a punto de derruirse. Hasta que un día, como era de esperarse y como consecuencia natural de vivir con sujetos sin ninguna moral y siempre bajo el influjo de las drogas, 3 de los drogadictos que también vivían en la vecindad abandonada la violaron. Ella estaba tan drogada que no pudo defenderse, pero sabía quiénes habían sido. Esperó para que los violadores se relajaran, que pensaran que su delito había pasado desapercibido, que ella ni cuenta se había dado. Juntó dinero, asaltando gente en la calle, en el metro o robando en tiendas, y una noche, después de comprar una botella de aguardiente y aparte obteniendo el instrumento de su venganza, llegó a la vecindad.
ubicó uno de los cuartos de los malvivientes violadores y fue hasta allá a instalarse, fingiendo estar drogada y muy borracha. Se le acostó en el suelo sucio. Los violadores, intrigados, cruzaron una mirada entre ellos y, sin querer dejar la oportunidad de birlarle la botella de alcohol, le pidieron de forma amenazante que les diera el aguardiente y ella dejó que se lo quitaran. Carla siguió fingiendo estar muy drogada y no darse cuenta de nada de lo que pasaba a su alrededor. Los dejó beber todo lo que quisieran hasta que se acabaron el maldito aguardiente, pues ellos ni se imaginaban que la bebida estaba mezclada con veneno para ratas. Ese veneno era, precisamente, el instrumento de su venganza. El aguardiente simplemente era el medio, la herramienta para consumar su revancha. Abusivos como siempre, los violadores empinaron la botella, rolándosela entre ellos, queriéndosela acabar cuanto antes para dejar a Carla sin un solo trago. No conformes, empezaron a burlarse de ella, porque era evidente para ellos que la mujer ya tenía visiones, hablaba con el aire, manoteaba, regañando a un ser invisible, diciéndole a la pared, tal y como si fuera alguna persona, que se callara, que no podía cantar sin su permiso. Los malvivientes soltaban de carcajadas. Burlándose de ella, y al verla tan fuera de sus cabales, se pusieron de acuerdo para atacarla de nuevo, volverla a violar. ¿Quién le mandaba ser tan idiota de ir y meterse a la boca del lobo?, dijo uno de ellos. Otro opinó que le harían un favor, pues de tan loca que estaba nadie más le haría caso en toda su pinche vida. El tercero, más acertado que los otros dos, remató opinando que a lo mejor nada más estaba haciendo la mesa y tomándoles el pelo. No estuvieron de acuerdo con su teoría, por lo que añadió, esta vez obteniendo la aprobación de los otros, que quizá la Carla los había ido a buscar porque realmente lo que quería la infeliz era que los tres le dieran duro y tendido otra vez, porque le había gustado lo que le habían hecho semanas atrás. Ahora sí, todos festejaron la ocurrencia con una nueva carcajada. Por supuesto que Carla escuchaba todo lo que decían, y aunque su furia por la burla y el menosprecio era difícil de controlar, ella seguía fingiendo que estaba alucinando, porque era parte de su plan, así que se comportaba como si estuviera muy drogada, y les hizo creer que estaba totalmente ajena a sus malas intenciones. Cuando ellos se levantaron del asqueroso colchón lleno de chinches y pulgas y fueron hacia donde ella estaba, decididos a atacarla, Carla se giró, parpadeó como enfocándolos, se les quedó viendo fijamente y le sonrió. Los violadores se detuvieron a medio camino. No se esperaban que ella cambiara tan abruptamente su conducta. Azorados, presenciaron que ella ahora se mostraba sensual, insinuándoseles, porque se levantó la playera y les mostró su torso desnudo y se empezó a acariciar a sí misma provocativa. Ellos se desconcertaron primero y soltaron la carcajada después. Te dije que le había gustado, recalcó su teoría aquel que había opinado al último, y volvieron a reír. Carla hizo como que también reía, fingiendo estar drogada y vulnerable, ser un blanco fácil de atacar. Pero de pronto, el que había opinado que realmente le harían un favor a Carla, pues estaba loca de remate, empezó a toser. Hizo cara de dolor, se aferró al abdomen, se puso a gemir, a llorar. Sus compinches no entendían lo que pasaba y no reaccionaron hasta que cayó hincado vomitando sangre.
Entonces los otros dos corrieron en su ayuda, horrorizados. Intentaron levantarlo, pero de pronto se dieron cuenta de que ellos también necesitaban ayuda, porque unos terribles dolores los quemaban por dentro, sintiendo que se les deshacían las entrañas. El violador, que desde un principio pensó que ella estaba fingiendo, muriéndose de dolor, tuvo un momento de lucidez. Con su primitiva perspicacia, dedujo lo que había pasado. Habían caído en la trampa. Los tres eran unos idiotas. Quiso atacar a Carla retorciéndose de dolor y acompañando sus palabras con gemidos condenatorios. Le reclamó ser una maldita asesina, pero ella solo se rió y le dijo que si pensaba que se iba a quedar muy campante después de que la habían violado. Los muy cabrones. El último de los violadores murió sin poder contestar la pregunta de Carla. Y ella se dio cuenta de que había cruzado una línea prohibida para cualquier ser humano. Había matado a un semejante, mejor dicho, a tres de un sopetón. Ya no había marcha atrás. Lo había planeado y además le había resultado. Su venganza estaba cumplida. Lejos de arrepentirse o de preocuparse por las consecuencias de sus actos, mejor decidió que regaría el chisme. Eso le pareció bien. No se quedaría callada, porque quería que la respetaran, que todos le tuvieran miedo. Y así fue como cayó en el oficio de la sicaria. El chisme pasó de boca en boca, y si Carla quedó impune fue porque se movía en el círculo más bajo de la sociedad, con toda la escoria, con los malandrines, vagos, drogadictos y toda esa gente que a nadie le importa. Los tipos a los que había matado eran basura. Nunca habían hecho nada bueno en sus vidas. Al contrario, habían dañado a muchos asaltándolos, robando autopartes, vendiendo droga, haciendo encargos para los miembros más poderosos de la banda que los trataban peor que si fueran animales. Pero siempre obedecían porque les gustaba la mala vida. Y principalmente obedecían porque ellos por sí mismos eran unos inútiles, incapaces de usar el cerebro. Por eso las autoridades ni se tomaron la molestia de averiguar qué era lo que les había pasado. Los recogieron y los mandaron directo a la fosa común, opinando que solo eran 3 vidas desperdiciadas más, en un país en el que cada vez es más frecuente que los jóvenes murieran por haber estado dentro de la delincuencia. Y es que añadieron los de la morgue. En los tiempos actuales ya nadie se tomaba el tiempo de criar a los chamacos como gente decente, de inculcarles valores, de hacerlos hombres y mujeres de bien. Crecían peor que animales salvajes, morían pronto, como esos 3 drogadictos. Carla empezó su vida criminal con esos 3, pero hubo bastantes más, y cobraba por matar a quien fuera. Para ella era un encargo que le daba de comer algunos días y punto. El último encargo que realizó fue el de matar a una señora joven y a su hijo. El encargo se lo hizo un tipo, de nombre Jonás, que llegó a instalarse en la vecindad abandonada, con varios perros y bastantes achichintles, diciendo que había comprado la propiedad y que todo aquel que estuviera viviendo ahí ahora tenía 2 opciones, o pagar renta o largarse a la chingada. Carla quiso pagar renta. Durante una borrachera le platicó a Jonás que ella mataba por encargo, y Jonás quiso probar si lo que decía era verdad. ¿Por qué los quieres matar?, le preguntó ella a Jonás. Porque hay un güey que me quiere hacer la competencia. Me está robando a mis clientes. Le dije por la buena que se hiciera a un lado al cabrón, y no solo no se abrió, sino que anda presumiendo que ahora él maneja el territorio, y tiene a una bola de idiotas que andan ofreciendo la mercancía más barata, para que los clientes los busquen a ellos y no a mí. Quiero darle un escarmiento, que sepa que conmigo no se juega. Entonces, preguntó Carla, ¿eres narco? Eso no te importa, replicó Jonás. Carla se rió. Le dijo que no había tos. Luego observó detenidamente la foto que Jonás le entregó. Se trataba de una mujer y de su chamaco, de apenas 15 años. Jonás le dijo que él ya los tenía investigados. Iban todos los miércoles al cine. Le dijo a qué hora, en dónde vivían y muchos datos más. Si los tienes investigados, si ya sabes cuál es el mejor momento y lugar, ¿por qué no los matas tú?, preguntó Carla. Jonás escupió al suelo y se limitó a decir, porque no me conviene y punto.
Y Carla tuvo que conformarse con lo poco que sabía de sus nuevas víctimas. Carla hizo el trabajo. Sin embargo, ni se imaginaba que sería el fin de su corta y despreciable carrera de asesina. El pez grande se come al chico, y siempre hay alguien más listo que uno. Pero eso Carla no podía saberlo, porque nunca en su vida había leído un libro. Su reducido mundo era con los miembros de su banda, y todos ellos eran tan ignorantes y adictos como la propia Carla. Más tardó Carla la Chacal en atacar a Elisa y a Maximiliano con una navaja que en ser detenida, mientras corría para huir y esconderse. La policía la rodeó. Ella se negaba a entregarse y tuvieron que disparar porque creyeron que la navaja que tenía en la mano era una pistola. Carla estuvo meses en el hospital de gobierno, debatiéndose entre la vida y la muerte. Una bala le entró por un ojo, otra le destrozó la mandíbula, una tercera bala le hizo pedazos la rótula. En la cárcel, las demás presas le evitan. Le dicen la loca. Ahora está tuerta, con la cara deformada, pues perdió parte de la mandíbula y para acabarla de amolar quedó coja. Sufre de tremendos dolores y en la prisión, la mayoría de las veces, hay escasez de analgésicos. O quizá alguien se enteró de todo el daño que había hecho Carla antes de ser detenida y repartió órdenes para que no le dieran ni una sola aspirina y para que todos y cada uno de sus días fuera un infierno. Y seguramente lo son.